Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. El camino de regreso a Dios. Yo no sé cómo te puedas sentir hoy, si sea uno de esos días en los que te levantas sintiéndote muy lejos de Dios, o que Dios tal vez está distante, que tal vez Dios está de espaldas a ti, o que tal vez no has ido a la iglesia en años, en meses, en días, y has estado alejándote poco a poco de Dios y sientes como que la distancia con el Señor cada día es mucho más grande y quizás mucho más difícil de recortar. Tal vez has tenido una de esas semanas en las que has pensado, realmente no siento la presencia de Dios en mi vida. Tal vez no siento lo que sentía antes al acercarme a Dios y siento como que ha disminuido mucho esa relación con Dios. Sin embargo, todos anhelamos estar cerca de Dios. Así sea la persona que esté más alejada, la persona que esté más retirada de Dios, en el fondo de su corazón tiene un anhelo por acercarse a Dios. Y tal vez la pregunta clave es, ¿cómo regreso a Dios? Y es una de las cosas que, si no la tenemos claro, pues nos aleja más del Señor. Pero si logramos tener un momento de claridad, entendemos que el camino de regreso a Dios es posible, que el camino de regreso a Dios es real, que una persona puede estar lo más alejada que usted se pueda imaginar de Dios, pero si toma la decisión de regresar, siempre habrá un camino de regreso a Dios. Y lo mejor, Dios siempre estará esperando a todo aquel que se haya alejado, pero que tenga la intención de regresar. En este camino del regreso a Dios, ese camino a la transformación espiritual que nos vuelve a poner cerca de Dios, existen tres cosas que debemos hacer para reencontrarnos verdaderamente con el Señor, si este es tu caso hoy. La primera, decide que este es el momento de regresar. Hoy es el día de regresar, no mañana, no pasado mañana, no dentro de un mes, no el año que viene, no el mes que viene, no, hoy. Hoy es el día que tú decides regresar. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? Ese muchacho, después de que había perdido todo y había acabado con todo, él tomó una decisión y él dijo, iré a la casa de mi padre. ¿Iré cuándo? Hoy. Él no dijo la próxima semana, luego llegaré. No, él dijo hoy, entendió, hoy regreso. Si tú estás entendiendo hoy que necesitas acercarte a Dios, no pospongas esa decisión. Hoy es el día en que tienes que regresar al Señor. Si tú sientes que tu dinámica de oración, que tu dinámica de acercamiento a Dios está como cada día distanciándose más, hoy es el día para que empieces nuevamente con tu ritmo de oración. Hoy es el día para que empieces nuevamente a leer la palabra. Hoy es el día para que empieces nuevamente a hacer planes para asistir a la iglesia, para vincularte nuevamente a un ministerio. Hoy tienes que hacerlo de una manera dinámica y de una manera puntual. Nada va a pasar en tu vida hasta que tú no decidas hacerlo. Hasta que no digas, ya no más, ya no me quedo aquí, ya vuelvo al Señor. El hijo pródigo, eso fue lo que le pasó. Él dijo, ¿cómo es posible que yo esté aquí viviendo de esta manera cuando en la casa de mi padre pudo vivir de manera distinta? Cuando él sintió fastidio por lo que estaba en su contexto, cuando él sintió incomodidad, cuando él sintió que lo que estaba viviendo no era lo que quería vivir, entonces él enseguida arrancó. Hoy es el día para que arranques nuevamente tu camino hacia Dios, para que nuevamente retomes tu camino de encontrarte con Dios, para que nuevamente retomes tu nivel espiritual. Hoy es el día para que lo puedas hacer. No puedes seguir cansado todo el tiempo de estar frustrado, no puedes estar cansado de estar sobrecargado todos los días de trabajo y seguir pensando siempre lo mismo. ¿Por qué Dios nos permite llegar a este punto? Porque es el punto desde el cual tú te impulsas para salir nuevamente al encuentro con el Señor, a volverlo a buscar de una manera dinámica y de una manera real, genuina. Entonces Dios nos da esa libertad para que nosotros nos alejemos de Dios, pero también nos da la posibilidad de que cuando no lo decidamos podamos volvernos al Señor, y el camino siempre está listo para que lo podamos hacer. Lo interesante es que Dios nos ama tal como somos. A Dios nunca le sorprende que te hayas alejado de Él. Él sabe que tu corazón tiene ciertas tendencias que pueden, si no le prestas atención, llevarte a una lejanía de Dios. Pero aún así te ama de una manera tan intensa que todos los días espera tu regreso, que todos los días espera que tú vuelvas otra vez al camino del Señor. Él no permitirá que tu vida se desperdicie. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón.
Qué interesante eso. Busca a Dios de corazón, hazlo hoy. Lo primero que tiene que pasar es que decidas volver otra vez al camino del Señor, volver a tu nivel espiritual, y lo vas a lograr porque Dios irá contigo de la mano. Lo segundo que tienes que hacer es confiesa tus pecados. Reconoce delante de Dios que has actuado mal. Reconoce que lo que hiciste no estuvo bien, que alejarte de Dios nunca fue lo mejor, que alejarte de Dios fue lo peor, que bajar tu nivel, que bajar tu ritmo espiritual no fue lo mejor, fue lo peor que te pudo haber pasado. Tienes que reconocerlo. Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. No sé si alguna vez sentiste que en tus oraciones o en tu búsqueda de Dios, Dios estaba a miles de kilómetros de ti. Bueno, generalmente tiene que ver con que algo no hiciste bien. Entonces te llenaste de un sentimiento de culpa, te llenaste de una situación compleja y empezaste a retirarte del Señor, y esa no era la iniciativa. Es el pecado el que nos separa de Dios. Dios siempre está en nosotros, como el sol, ¿no? El sol siempre está ahí, pero hay días soleados y hay días que no son soleados. ¿Qué pasa con los días no soleados? ¿El sol se fue? No, el sol siempre está allí. Son las nubes las que se interponen y hacen barrera entre el sol y nosotros. Así mismo es Dios. Dios nunca se va, Dios siempre está. Es el pecado el que te aleja de Dios. Por eso cuando hayas cometido pecado tienes que arrepentirte y volver corriendo al Señor, reconocer y confesar tu pecado, porque ese pecado confesado Dios lo perdona, entonces la nube se quita y puedes volver a disfrutar de la gloria y de la bendición de Dios. Dios ha estado siempre ahí. ¿Qué está haciendo? Esperando que tú reconozcas tu pecaminosidad, te arrepientas del pecado y camines nuevamente hacia Él. Él estará siempre con los brazos abiertos esperándote para que puedas entenderlo y para que puedas conocerlo y comprenderlo a Él cada día de una mejor manera. Lo tercero que tienes que hacer es ofrécete a Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La verdadera transformación de una persona sucede cuando esa persona se mueve del egocentrismo hacia Dios, cuando se mueve de sí mismo hacia Dios, cuando deja todo y se entrega al Señor. Ahí empiezan los verdaderos cambios. Hay gente religiosa que está diciendo que está buscando a Dios, pero mentira. Siempre está centrado en él mismo. O sea, no se ha podido entregar a Dios. Vive una religión, asiste a una iglesia, tiene algunas normas morales, pero no se ha entregado verdaderamente al Señor. La única manera en la cual tú te puedes acercar y proyectar de manera definitiva hacia Dios es cuando te entregas completamente a Él. Cuando permites que Él te transforme completa y totalmente, entonces ahí va a ocurrir una transformación, y esa transformación no ocurre de un día para otro. Esa transformación ocurre en algo que se llama proceso. La buena noticia es que Dios le encanta caminar contigo en el proceso. Cuando vienes a la iglesia, encuentras que en la iglesia hay un proceso y necesitas caminar ese proceso. ¿A dónde te lleva ese proceso? A estar mucho más cerca de Dios. Pero no tienes que apurarte, simplemente tienes que ir caminando hacia Dios. Así como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Él estaba ya lejos de su padre, pero él tomó la decisión y empezó a caminar. La Biblia no dice cuánto se demoró, pero lo que sí es claro es que se demoró un tiempo en regresar hasta su casa, y allá su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces, toma el tiempo que sea necesario, pero regresa a Dios. Si sientes que estás alejado, si sientes que tu nivel no es el que tú quieres, el que tú esperas, entonces simplemente toma una decisión. Confiésale a Dios que lo que estás haciendo no estaba bien y entrégate a Él. Vas a ver cómo con el pasar del tiempo en esta dinámica, prontamente te encontrarás muchísimo más cerca de Dios, disfrutando de su gloria y disfrutando de su bendición. El desafío de hoy es: acércate nuevamente al Señor, regresa al Señor. Sí hay un camino de regreso al Señor, claro, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, no importa lo lejos que estés hoy, siempre hay un camino de regreso a Dios, y siempre Dios estará con sus brazos abiertos esperándote para darte ese abrazo maravilloso y ese abrazo celestial. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.